Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. Minería de datos para Microsoft Office 2000, Excel 2010-2013. Modelo de clusters. La minería de datos es el proceso de análisis de los datos históricos y presentes de una organización con el fin de determinar patrones y relaciones de comportamiento entre los datos para poder pronosticar o predecir su comportamiento futuro. El modelo de clusters que vamos a ver permite agrupar registros que tienen valores de campos similares o iguales, o en todo caso cuyos valores se mueven en un rango determinado. Por ejemplo, en una tabla de clientes se pueden establecer grupos cuyas edades estén entre un rango de 30 a 35 años, que sean del sexo masculino y que hayan comprado productos a nuestra empresa en su mayor proporción. El algoritmo de clusters abre un asistente al usuario que en principio solicita los datos que van a ser utilizados para el entrenamiento del modelo. Esto lo podemos obtener de una tabla o de un rango de datos o de una fuente de datos externa. Trabajaremos con una tabla ya predefinida de clientes que contiene datos anagráficos, como hemos visto anteriormente, de área geográfica, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, correos electrónicos y una serie de información anagráfica similar. Incluye estos datos un campo de control denominado by buyer, que toma el valor de 1 en los casos de que el cliente haya comprado productos de nuestra empresa y un valor de 0 en el caso de que no haya adquirido productos a la empresa. El modelo de clusters habilita un programa de asistencia al usuario que pide que determinemos dónde se encuentran los datos que van a ser utilizados para el entrenamiento del modelo. Igualmente solicita cuáles van a ser los campos que van a estar dentro del análisis del modelo. En este caso nosotros vamos a analizar campos que están relacionados a las ventas de nuestros productos. En este caso el campo que determina la venta de nuestros clientes, que es el by buyer, se va a analizar conjuntamente con la edad, que influye en la venta o en la compra de nuestros productos, la distancia del trabajo a la casa, que puede influir para la compra de una bicicleta de nuestra empresa. Después, más arriba, el número de automóviles que posee el cliente. Después, la ocupación del cliente y su formación también, ¿por qué no? Cuántos hijos eventualmente tiene en casa, sus ingresos anuales, el sexo y el estado civil. También podemos indicarle al sistema cuántos grupos como máximo podemos conformar a través del modelo. Podemos especificarlo manualmente o podemos utilizar el valor por default que viene en el sistema, que es de 10. A continuación, el sistema nos solicita la cantidad de registros que van a ser utilizados para el entrenamiento del modelo. Lo podemos elegir a través de un porcentaje o a través de un número determinado de filas. Y finalmente tenemos los datos referidos al nombre del origen de datos y a su descripción, así como el nombre del modelo y su descripción. El sistema
entrena el modelo con los datos que hemos especificado. Al concluir, muestra resultados gráficos a través de 4 pestañas. La salida gráfica nos muestra, como se ha mencionado, 4 pestañas con distintos resultados. En la primera está el diagrama de relaciones de los grupos que han sido formados. La segunda están las características o perfiles de los grupos, utilizando o mostrando los valores que toman cada variable de datos. En la tercera están las probabilidades que se presentan para los distintos valores de los campos de los grupos, de todos los grupos que han sido formados en el análisis. Y acá, en la última, están las comparaciones que se presentan o que se pueden presentar a elección del usuario. Por ejemplo, en este caso entre el grupo 10 y el grupo 5, de las principales variables o los principales valores de datos que están influyendo en la conformación del grupo. Veamos el primero, que es el diagrama de grupos o clusters. Muestra a los grupos distribuidos y las líneas que los unen son las relaciones que existen entre ellos, las relaciones de similitud. Aquellas líneas más gruesas e intensas indican que los grupos son más afines o similares. Por ejemplo, por otro lado, en la parte izquierda vertical tenemos una barra de desplazamiento que muestra la intensidad en estas relaciones que se acaban de mencionar, entre estas similitudes. Conforme vamos hacia abajo, el sistema nos está mostrando aquellos grupos que tienen las más fuertes similitudes o relaciones. Podemos ver que si seguimos bajando, por ejemplo, el grupo 1 con el grupo 7 que están unidos, o el grupo 4 con el grupo 9 tienen una alta afinidad, así como el grupo 10 y el grupo 5. Esto lo podemos ver en la conformación de los perfiles de los grupos. Si vamos aquí y vemos el grupo 10 y el grupo 5 cómo están conformados, podemos darnos cuenta de su similitud. En cuanto a los valores que toman los distintos campos de datos que están conformando el grupo. Igualmente, acá se ha visto otros dos grupos que son muy afines, son el grupo 1 y el grupo 7. Vamos a tratar de llevarlos juntos uno al lado de otro. El grupo 1 y el grupo 7 son estos. Podemos ver que hay bastante afinidad en los valores que toman los distintos campos de cada grupo. Por otro lado, el diagrama también de clúster me muestra a través de la intensidad en la coloración de los grupos cuáles son los grupos que tienen menor dispersión, es decir, que tienen menores valores, o sea, menor variabilidad en sus valores, en los valores de los campos de datos, es decir, son más densos. Por ejemplo, el grupo 2 y el grupo 1 son grupos que tienen una menor dispersión o variabilidad. En este caso de lo que se aprecia es que el grupo 2 y el grupo 1 tienen la coloración más intensa, es decir, tienen la menor dispersión de los valores en sus registros. Podemos verlo en la segunda pestaña.
en la pestaña que muestra las características de los clústeres. El grupo 1 y el grupo 2 los ponemos juntos y podemos ver que los valores que toman son menos variables para cada campo, son más uniformes, como podemos ver en la pantalla. Otra cosa importante en el diagrama de clúster es que nosotros podemos analizar estos mismos temas que acabamos de hablar, es decir, la densidad o la dispersión de los grupos o la intensidad en las similitudes de los grupos en función de variables específicas que queremos analizar, como por ejemplo la variable que indica la venta de productos de nuestra empresa. Fíjense cómo cambia las características del diagrama de clúster para la población total, es decir, para todos los registros, o para aquellos registros cuyo campo by buyer toma el valor de 1, que es decir, aquellos clientes que han comprado productos en la empresa. En estos casos, estos grupos de aquí son aquellos que tienen menor dispersión de ese valor. Si podemos ver para este análisis del campo by buyer para el estado 1, es decir, para los clientes que compran productos, podemos observar que los grupos 2, 3, 8 y 12 presentan la coloración más intensa. Quiere decir que estos grupos poseen el valor de 1 en su mayor proporción, o posee a los clientes que han comprado productos de la empresa en su mayor proporción. Lo podemos ver. El grupo 2, el grupo 3, lo vamos a colocar al lado del grupo 2, el grupo 8 también. ¿Cómo podemos verlo aquí? Si nos vamos a analizar el campo by buyer, que es este que está acá, podemos ver que acá en estos grupos se está presentando, digamos, la mayor concentración de los clientes que compran productos en la empresa, es decir, aquellos que tienen color rosado, como podemos verlo. En el grupo 2, con una participación del 69%, lo podemos ver aquí sobre la parte lateral derecha superior. En el grupo número 3, con un porcentaje de 68.2%, y en el grupo número 8 con un porcentaje de 62%. Bien, en la segunda pestaña nosotros vemos las características de los grupos. Se había mencionado, acá tenemos todos los grupos, incluyendo la población en general, todos los grupos que han sido conformados por el algoritmo, incluyendo los campos y los valores que toman los campos dentro de cada grupo y su, digamos, participación o porcentaje. De esta manera nosotros podemos analizar cuáles son las conformaciones o los perfiles de los clientes que están bajo cada uno de estos grupos. En forma particular, si nos interesa analizar aquellos grupos donde se encuentre la mayor concentración de clientes que han comprado nuestros productos, es decir, aquellos grupos que tengan la variable by buyer con el valor de 1, podríamos verlo gráficamente aquí, que están concentrándose tanto en el grupo 2 como en el grupo 3 y como en el grupo 8. En el 8 con 62%, en el grupo 3 con 68% y en el grupo 2 con 69%. Si analizamos el grupo 2, por ejemplo, podemos observar que este grupo está conformado por una cantidad por
Este grupo está conformado por aquellos clientes que tienen el 69% de clientes que han comprado productos a la empresa y un 30% que no lo han comprado, como podemos ver aquí. Asimismo, este mismo grupo presenta el 56% de los clientes con un estado civil de soltero y con un 44% con un estado civil de casado. Este mismo grupo, número 2, tiene un 52% de mujeres y un 48% de varones. Y si podemos seguir analizando el grupo, podemos ver que a nivel del campo de educación, el 60% o 61% tiene una licenciatura, el 32% están siguiendo estudios universitarios, el 2.4% tienen educación secundaria y así sucesivamente. Finalmente, otra variable que podemos analizar es la de ingresos anuales, cuya media está entre los $62.395 y que fluctúa entre los $50.745 y los $74.045. Este grupo es muy importante porque contiene a los clientes, como se ha dicho, que en su mayor proporción están comprando productos en la empresa. Y desde este punto de vista nosotros podemos, en base a este algoritmo, determinar cuáles son las características que presenta este grupo en función de los valores que toman sus distintas variables. La tercera pestaña muestra las probabilidades que se están presentando para cada valor de cada variable o campo de entrada, de todos los grupos o del grupo en particular. Por ejemplo, para el grupo 2, el que hemos analizado hace un momento, o para el clúster número 2, vemos que la variable by buyer, por ejemplo, tiene un valor, la variable by buyer para el estado 1 tiene un valor o tiene una probabilidad de ocurrencia del 69.10% dentro de ese clúster. La variable número de carros 1 tiene una probabilidad de ocurrencia en el grupo de 69%, como se muestra en la pantalla. Igualmente es la variable para aquellos clientes que no tienen hijos en casa. En el grupo, estos casos se presentan en un 62.99%. Y finalmente, otra variable que podremos mencionar, que va en cuarto lugar, es los estudios, ¿no? En este grupo número 2, o en este clúster número 2, los clientes con licenciatura representan el 60.8% del total del grupo. Finalmente, la última ventana, la última pestaña, muestra a elección del usuario las comparaciones que se están presentando, por ejemplo, entre las distintas variables de entrada o campos de entrada, y que son las que favorecen con mayor intensidad a la conformación de cada uno de esos grupos o clústeres. En este caso, la variable ingresos anuales para el rango especificado entre los $45.104 y $170.000 representa o tiene una fuerte influencia en la conformación del grupo, o una fuerte participación en la conformación del grupo. Igual
la misma variable entre 10.000 y 45.000 sucede para el grupo número 3. Nosotros podemos también, yendo a la sección de perfiles de los grupos, hacer una copia a Excel del cuadro de grupos, el cuadro de comparación de grupos, y esto genera en nuestra hoja de Excel, en nuestro libro de Excel, un análisis por grupos, de los distintos registros y valores de los campos que están tomando cada uno de estos grupos o clústeres. Podemos ver aquí los distintos clústeres, cómo vienen ordenados en función de la cantidad de registros que los conforman, y podemos ver para cada variable o campo de entrada cuáles son los porcentajes de participación dentro del total del grupo o del clúster.